a toda nuestra audiencia. Ahí estamos. Buenos días, la audiencia. Feliz martes para todos y una oportunidad hermosa que Dios nos regala de estar nuevamente con todos ustedes compartiendo el programa El Mal Tiempo, Buena Cara. Queremos decirle muchas gracias y quiero agradecer también a la persona que tengo sentadita ahí, que nos acompaña. Realmente lo que me hablaron del pastor me encantó porque no solamente me lo hablaron, sino que yo lo pude vivir. Un hombre de Dios que me da mucho placer presentarlo esta mañana y una gran alegría tenerlo en mi programa. Es un honor poder entrevistar a este hombre de Dios, al pastor Néstor Fures, que Dios me lo bendiga y un gusto, pastor. Buenos días, ¿cómo está usted? Y un placer de tenerlo en el programa. Pastorazo, gracias por la invitación y bueno, para mí también es una alegría, un gozo poder compartir un tiempo, conocer gente nueva y llegar hasta donde uno puede llegar a través de estos medios que tenemos ahí impresionantes. La verdad que hoy tenemos la posibilidad de sembrar por todas partes a través de la radio, las redes sociales, impresionante. La verdad que tenemos herramientas tremendas. Así que gracias, pastor, por invitarme. Un gustazo compartir. No, por favor, para nosotros es un placer, pastor, compartir con usted y nos da mucha alegría. Gracias por atendernos porque sabemos que ha estado bastante ocupadito, pero bueno, gracias por hacernos un tiempo. Estamos llegando, pastor, mire, esta mañana, yo sé que usted es un hombre al que Dios, tengo acá un historial suyo, mire, me han chusmeado muy bien, y muy lindo como me han pasado la información y me da mucha alegría presentarlo. Pero quiero decirle que esta mañana nosotros estamos también en muchos países que nos están siguiendo en este momento, nos están viendo. Costa Rica, por ejemplo, recién me acaban de escribir Costa Rica, algo muy lindo, que están esperando nuestro programa y muchas gracias a esa gente hermosa que siempre está. Corea del Sur, Honduras, Panamá, Cuba, Egipto, Puerto Rico, Uruguay, Sudáfrica, Brasil, Colombia, México, España, Bolivia, El Salvador, Estados Unidos, Venezuela, Surinam, Perú, Ecuador, Chile, Argentina. Para nosotros es una bendición. Honduras también, muchas gracias por estar, y gracias también a Holanda. Que Dios bendiga muchísimo entonces a todos ellos. Y tengo la bendición esta mañana de presentar al pastor. A mí me da mucha alegría tenerlo en el programa. Quiero decir a toda la gente hermosa, porque es lindo destacar los hombres que han trabajado y trabajan para el Señor. Y esta mañana para mí es una bendición. Pastor, usted está trabajando en este momento como base en Neuquén, ¿no es cierto? Sí, estamos en Neuquén desde el año 1990, así que ya hace 30 años que estamos allí. El Señor nos llamó con mi familia allá por el año 90, el Señor nos marcó a través de contacto, por supuesto, y gente que cuando uno es joven son como las puertas abiertas que Dios te da para ir a ciertos lugares y tiene que ver con el propósito de Dios. Pero sí, Neuquén es nuestra base ministerial y es una hermosa ciudad que la verdad que ojalá los que escuchan la puedan conocer. Una ciudad muy linda que está creciendo mucho. Está creciendo muchísimo y una ciudad que realmente se ha extendido en estos últimos años, impresionante cómo ha crecido y cómo ha trabajado su área ministerial, pastor, porque bueno, no es fácil tenerse, usted se injertó en la ciudad de Neuquén, ¿no es cierto? ¿Venía de otro lado enviado? Sí, yo soy nacido en la provincia de Misiones, en un pueblito de Misiones. A los 8 años mis padres se vinieron a Buenos Aires en busca de lo laboral, de estar un poco mejor. Así que me crié en el Gran Buenos Aires, en la zona de Moreno. Y bueno, después se dio que el Señor empezó a marcarme un llamado. Yo soy cristiano desde que nací, pero bueno, a los 16 años tuve un encuentro con Cristo, así que ahí se fueron dando algunas cosas. En mi juventud comencé a predicar muy chico, y pasaron los años y fui designado a pastorear una iglesia. Estuve como evangelista 4 años, trabajando acá en el Gran Buenos Aires, en muchos lugares predicando, haciendo campañas al aire libre, ministrando en algunas iglesias. Vi todo lo que fue el mover del evangelista Carlos Anacondia en los primeros años cuando el Señor lo levantó, así que estuve siendo parte de quien ayudaba en esas campañas también, así que la verdad que fue una bendición. Y luego en el año 88, en el año 88 el Señor nos llevó a Necochea 2 años, a una iglesia que estaba con la falta de pastor y una iglesia que había pasado por una crisis bien fuerte,
donde había muy pocas personas, así que Necochea fue una especie de escuela en lo pastoral. Ahí aprendí algunas cosas en medio de ciertos rigores, limitaciones, necesidades. Fueron 2 años muy intensos, muy fuertes, pero donde el Señor respaldó también porque la iglesia, de un grupo de 10 a 12 personas que había los domingos, al año y 11 meses que nos fuimos de ahí, hay un grupo de entre 80 y 85 personas ya, o sea que fue realmente el respaldo del Señor. Esa fue nuestra escuela. Luego sí, nos fuimos a Neuquén con mi familia, mis hijos eran pequeños, pero fue toda una historia. La verdad que hoy miro hacia atrás y digo, la gracia del Señor con nosotros, porque no fueron fáciles los primeros años, pero la verdad que no me arrepiento de haber dicho sí al llamado y también de haber aceptado cada desafío que se me presentó. Y Neuquén, bueno, ahí nos quedamos, ganas de irme algunas veces en algunos momentos críticos en los años 90, pero el Señor me habló una y otra vez, esa era mi tierra, mi asignación estaba ahí, así que bueno, acepté y el Señor comenzó a bendecirnos y a permitirnos avanzar, que es lo que siempre queríamos, ¿no? Qué bueno, pastor. Usted hablaba recién de la historia, ¿no? De la historia que va quedando detrás de cada ministerio, y en el caso suyo que han sido unos cuantos años de verdad muy bien trabajados, y qué historia habrá quedado detrás, ¿no? Cuántos altos, cuántos bajos, cuántos momentos de alegría y momentos de tristeza, tomar nuevos rumbos, desafíos nuevos, cómo los enfrentaba. Por ahí hay personas jóvenes que en este tiempo están en el área ministerial también y que a veces se sueltan muy rápido, y yo creo que pasa por el llamado, ¿no es cierto, pastor? Porque cuando está el llamado de Dios, bien dijo usted hace un ratito, me quise ir de Neuquén varias veces, pero Dios me detuvo, me contuvo, y usted habrá visto la mano de Dios trabajando ahí. Sí, uno en el proceso del llamado vas pasando algunas situaciones, algunas no te la esperás, pero por ejemplo, para sintetizar un poquito la historia, éramos de la barra de jóvenes de la iglesia, Moreno, San Miguel, etcétera, toda la zona acá. Vivíamos muy conectados siempre con nuestros padres, mis suegros, mi papá, mi mamá, o sea, cada fin de semana compartiendo, éramos muy jóvenes. Yo me casé con 22 años, mi esposa tenía 18 en ese entonces, así que éramos dos chicos prácticamente, pero ya estábamos involucrados en el ministerio. Entonces, cuando la iglesia nos permitió hacer un trabajo evangelístico por diferentes lugares, te puedo hablar de, no sé, José Cepaz, te puedo hablar de Ituzaingó, Padua, toda la zona acá, Moreno, General Rodríguez, Las Malvinas, Monte Grande, Ituzaingó, Flores, Capital, o sea, era estar permanentemente en actividad y de repente, pero siempre conectados con la familia, con los chicos de la iglesia, y de repente el desafío a salir a Necochea era ir a un lugar que no conocíamos, salir del entorno de nuestra familia. Mis hijos se criaron lejos de sus abuelos, el cariño, por supuesto, el amor por sus abuelos siempre, pero cada tanto nos veíamos, o sea, no es a veces la vida, yo diría entre comillas, normal de una familia cerca de los abuelos y todo eso, esa cosa linda que se les da a los chicos. Así que hay cierto precio que se paga cuando uno acepta un desafío, un llamado del Señor. Así que bueno, los años de soledad, el sentirte lejos. En la época que salimos a Necochea no había WhatsApp, no había internet, no había nada. Entonces cada vez que el cartero golpeaba las manos yo salía corriendo, porque seguramente o mi pastor que me escribía una carta cada mes, el pastor Raúl R. Silveira, un hombre de Dios precioso, una vez al mes me mandaba una carta contándome las cosas de la iglesia y bueno, para alentándome también en el ministerio. Así que no teníamos teléfono fijo en la casa, o sea que estábamos incomunicados, y la soledad fue algo que sufrimos mucho, ¿no? Y sobre todo en esa época, otro aspecto fuerte fue la economía, porque la iglesia me respaldaba con un dinero desde Buenos Aires, pero la época de la hiperinflación nos tocó allá, mucho frío, no había gas natural en la casa, nos calentábamos con, bueno, un montón de historias que fue toda una escuela, bastante duro, fuerte, pero fue algo, yo diría que el Señor prepara todo eso, después uno entiende el porqué, uno pasa todas las peripecias, la lucha, las limitaciones, el poder a veces no tener el suficiente dinero para darte ciertos gustos que deben ser normales en cualquier familia.
Entonces uno pasa por procesos y acepta, por supuesto de Necochea también me quise ir, porque en un momento dado, cuando estaba la cosa muy fuerte, muy cuesta arriba, me fui a orar, decidí escribir una carta a mi pastor. Mi papá me decía: ¿por qué estás allá tan lejos? Venite de vuelta, estás pasando necesidades. Me decía mi papá, por supuesto, con su sentimiento de padre. Entonces llegó un momento de tanta presión que escribí una carta a mi pastor: estimado pastor Raúl, y ahí comencé a decir que yo había decidido salir de Necochea, porque, bueno, entendía que no podía seguir ahí, etcétera. El asunto es que cuando estaba disponiéndome a enviar la carta, el Señor me mueve el corazón para ir a orar. Me voy a orar al pequeño templo que teníamos, y terminé rompiendo la carta. Dije: acá me quedo, el Señor me mandó y adelante. Y bueno, el Señor realmente después nos respaldó, nos ayudó, así que así es un poco la historia. Ay, pastor, mire, usted está tocando fibras muy... Sí, perdón. No, digo que la década de los 90, cuando yo asumo, yo fui como a ayudar a un pastor a Neuquén. Yo era evangelista, iba a ayudar en la enseñanza, instituto bíblico, y en realidad no iba con la idea de inmediatamente pastorear. Así que cuando llego en el año 90, estuve trabajando en una empresa, la famosa llamada Casa Tía, que después cerró, se vendió la empresa. Así que tuve 2 años trabajando ahí, la economía mejoró, estábamos un poco mejor, pero luego no me esperaba que al año y 11 meses de estar ahí ya tenía que asumir el pastorado, y eso para mí también fue fuerte, porque yo digo: ya no soy quien ayuda, sino quien asume la responsabilidad de la obra. Y bueno, era también gente grande, gente de diferentes lugares. Algunos eran de, no sé, de Jujuy, otro de Córdoba, otro del Chaco, otro de Formosa, gente de todos lados con distintas maneras de pensar, hermanos preciosos en el Señor, pero que había que lidiar con cada uno, con sus cosas, con sus convicciones. O sea, los primeros 10 años del pastorado mío fueron tremendos, duros, fuertes. Ahí estábamos. Por eso dije en un momento me quería ir, porque como que no aguantaba más los cimbronazos, ¿no? Pero bueno, nos quedamos ahí, el Señor nos sostuvo. Mi esposa, que está con el Señor ahora, ella falleció hace un tiempo, y entonces yo, gracias a Dios, volví a rehacer mi vida otra vez. Tengo al lado mío una sierva de Dios preciosa, pero bueno, también pasamos todos los procesos como familia. Claro. En la obra de Dios nada es sencillo, pero a ver, uno cuenta las luchas, las batallas, los momentos difíciles, la crisis financiera, a veces el desprecio, a veces la traición, a veces el ser, cuando te subestiman, cuando te miran como el pastorcito, etcétera. Entonces uno tiene que pasar por todo eso, pero asumiendo siempre que el Señor te llamó y que más vale que haga lo que Él te dijo, porque si no, tratando de ser el propósito, si no hacer lo que Él te dice, no sé si te puede ir bien. Claro, qué cosa, pastor, realmente me emociona mucho escucharlo. Yo siempre fui de escuchar a los siervos del Señor, aun cuando era jovencito, de escucharles sus historias, ¿no? Su tiempo. Y yo digo: cuánta dedicación, pastor, cuánta entrega, porque bien dijo usted unas palabras que marcaron mucho mi corazón. Uno deja mucho al costado, mucho atrás, familia, una cantidad de cosas, y los hijos, vio que también sufren esa situación, porque no es solamente el pastor, ni la pastora, sino que también la gente, nuestros hijos, ¿no? Sufren atrás. Y yo meditaba todo esto, digo: ¿cuántas veces los miembros, la gente ve hoy al pastor bendecido, hoy el pastor que está bien, pero no saben ese pasado que hubo, donde bien dijo usted, pasar de frío, esa situación económica, la que muchas veces descuidado? ¿Por qué la gente, pastor, será que no toma el control a veces de ver a su pastor, de verlo bien, ayudarlo, y tener que pasar todo ese precio que pagan tantos pastores para poder liderar un grupo? ¿Qué está pasando en el corazón de las personas que no toman conciencia? Yo creo que, bueno, hay una anécdota, ¿no? Del hijo de un pastor que estaba en clase, en la escuela, y bueno, entonces la maestra empieza a preguntar a los alumnos, de qué se ocupaba cada papá, ¿no? ¿Tu papá en qué trabaja? ¿Tu papá en qué trabaja? Y estaba el hijo de un pastor, un niño,
¿y tu papá de qué trabaja? Le dicen. Y no, mi papá no trabaja, es pastor. Entonces, hay gente, el niño en su inocencia respondió a eso, pero yo le decía la otra vez a una persona que no es de la iglesia, yo le digo, un pastor puede estar a las 2 de la mañana al lado de una familia que está viviendo un momento crítico con un familiar que está internado. A mí me han llamado a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, ir a hacer liberación en una casa a las 2 de la mañana, a las 5 era la misma casa. Un pastor está un día presentando un bebé en la iglesia en una hermosa ceremonia donde todos se alegran, y al otro día puede estar en un cementerio sepultando o llevando a una familia a sepultar a un ser querido. O sea, hay cosas que son muy fuertes. El pastor enfrenta también en su ministerio de consejero crisis de los matrimonios en los que hay que estar escuchando a las dos partes. Un pastor, a veces no, uno de los problemas que tenemos los pastores es que no sabemos poner cable a tierra o descansar o cortar un poco con esa presión ministerial permanente, constante, de tal manera que aunque predicamos sanidad, Dios obra a través de nosotros milagros, sanidades, pero también a veces nuestro cuerpo es afectado por la tensión permanente que tenemos con el trato de personas que muchas veces están cargadas de dificultades, un hijo en la droga, un hijo que se fue de la casa, un matrimonio que se separa y se está por divorciar. Es decir, uno está en las historias de vida de la gente todo el tiempo. Entonces, lo que la gente no entiende, que este es un trabajo muy fuerte, sinceramente te voy a decir algo, pastor. Yo hubo momentos en mi vida en que a veces cuando fui a hacer un trámite a una oficina, a cierto lugar, miré a alguien que estaba sentado en una oficina trabajando como muy tranquilo, y yo llegué a envidiar a esa persona. Fue un momento, una fracción quizás de minutos, de mirar y decir, aparentemente qué bien que está ahí tranquilo, nadie lo molesta. Y como diciendo, yo podía haber estado ahí, porque, etcétera. Yo podía haber sido cualquier cosa en la vida. Yo recibí notificación de la Policía Federal cuando era joven para ingresar a la policía porque había hecho trámites, pero no sé, no tuve paz y yo ya había encontrado un empleo, así que me quedé en ese empleo y no entré a la policía. Sí, yo podía haber sido cualquier otra cosa en el sentido de ocupación, pero cuando hay un llamado, ese llamado te quema por dentro de tal manera que no podés decirle no al Señor y aceptar el llamado. Entonces, la vida pastoral es fuerte, tampoco, no me gusta esa onda, espero que me entiendan lo que digo, esa onda de que dice, no, pobre pastor, pobre. Yo más de una vez le he dicho, no soy un pobre pastor, disfruto lo que hago, soy feliz con lo que hago, sí, porque te ven como una pobre persona y pobre pastor, ¿viste? Cuántos problemas que tiene, fíjate. No soy un pobre pastor, soy un siervo de Dios, amo lo que hago, amo a las personas, amo al Señor, entonces disfruto el ministerio, soy feliz, o sea, uno es feliz sirviendo a Dios, por supuesto. Después la otra parte, que es la parte de las dificultades, de las pruebas, de enfrentar aún a veces la traición, el que te den un abrazo y por atrás hablen mal de tu vida, etcétera, todo lo que un ser humano sabemos lo que es, pero uno de todos modos se da a la gente, se brinda, y a veces no en todos los casos, porque hay gente muy leal, muy fiel que está a tu lado siempre, pero también tenés del otro, es cuando alguien ha recibido una palabra de aliento, un consejo, una visita, una asistencia, y luego te dan la espalda y encima parece que se les ocurre hacer algunos comentarios negativos. Entonces eso es lo que uno sufre a veces, pero bueno, la satisfacción está en aquellos que son fieles. Yo te puedo asegurar que hay un grupo de gente en la iglesia que yo tengo, de los 64 miembros que asumí el pastorado, que 40 más o menos los que estaban firmes, pero hay un grupo de familias que han permanecido a través de los tiempos, y ahí están estos 30 años con nosotros y siguen con alegría, han visto crecer la obra, han visto cómo nos hemos multiplicado, no solamente en la ciudad, sino en muchos lugares del país, así que eso te da mucha satisfacción. Eso es lo que realmente uno se tiene que enfocar, y esto va para los que están en el ministerio, ¿no? Cuando te enfocas en la persona problemática, en el conflictivo, en el que no te entiende, y bueno, te vas a poner mal, pero si te enfocas en aquellos que te respaldan, te sostienen, te ayudan, te alientan, te bendicen, ahí uno la pasa mejor, bendito sea Dios.
Es verdad, pastor, sabes que me identificaba tanto con las palabras que decías. Eh, Dijiste una palabra que me hizo lagrimear. Yo soy muy llorón en cierto modo. Dijiste algo en el buen sentido, lo dijiste. Envidié a ese que estaba sentado, parecía que estaba muy bien. Te puedo asegurar que a mí me pasó muchas veces. Yo en mi caso fui docente, y de la docencia Dios me sacó para hoy ser pastor. Ya han pasado 30 años de todo esto. Estudié comunicación social y siempre pensé, bueno, un canal de televisión, una radio, tenerla, trabajando fuera de lo que es la iglesia. Y sin embargo, Dios, viste que cuando tiene un llamado te pone, y uno aunque diga no, Dios tiene un sí. Y muchas veces pensé esa situación de que por qué la gente no ve el trabajo pastoral como trabajo, y lo ve como que, bueno, parece que el pastor no tiene nada que hacer, y bueno, le toca hacer esto, ¿no es cierto? Y es una tarea muy fuerte que nos toca vivir. Nosotros lo hemos vivido con mi esposa, en aquel momento éramos solos, Dios nos dio el milagro después de 7 años de casado, recién darnos una hija, mi esposa no podía tener hijos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa toda esta situación con nuestras vidas? Y qué bueno que lo marcáis. ¿Sabés una cosa, pastor, que veo tu rostro y realmente me infundís tanta fuerza en Cristo, porque veo que han pasado los años y pareciera como que seguís tan intacto en todo esto, porque se nota que está el Espíritu Santo trabajando ahí y el que te fortalece a pesar de los altos y bajos que te han tocado vivir. Realmente la tarea pastoral es muy fuerte y, como bien dijiste, a veces la falta de incomprensión y la traición, ¿no?, que se vive fuertemente a veces dentro del área ministerial, pero la importancia de seguir. Pastor, bueno, yo acá tengo información de que te has extendido a lugares como, por ejemplo, en este caso, Neuquén Capital. Contame un poquitito de San Martín de los Andes, de Zapala, de La Pampa, de Centenario, de Catriel, de Villa Regina, de Misiones. ¿Cómo te has extendido en este ministerio también apostólico? Porque la verdad que extenderse y tener fuerza para seguir ministrando y seguir abriendo iglesia a pesar de lo que te ha tocado vivir es porque está el Espíritu Santo trabajando ahí. Contame un poquito esa historia, por favor. Bueno, las cosas se fueron dando, no todas las iglesias fueron iniciadas por nosotros, es decir, pero hubo gente que se sentía muy sola en el ministerio, sin un respaldo, etcétera. Entonces, a través de conexiones, Dios permitió que estuvieran bajo nuestra cobertura ministerial. Así que en Neuquén sí llevamos ahí un trabajo que fue creciendo de a poco, fuimos aceptando nuevos desafíos, porque una de las cosas que por ahí frenan un poco el avance de la obra que hacemos es la parte económica. Entonces claro, hay limitaciones, nosotros no tenemos ayuda del gobierno, no hay ayuda de otros países, etcétera. No tenemos, como yo he predicado algunas veces y digo, sin pensar mal de los que reciben ayuda de otros países como de Estados Unidos. Entonces, alguna vez predicando dije, levantaré mis ojos a EEUU. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿No? Y hay gente que busca respaldo y no está mal porque finalmente tienen apoyo de otros lugares, me parece bárbaro. Pero cuando vos sos desafiado a generar de donde parece que no hay nada, bueno, Dios de la nada lo hizo todo, así que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea que donde te parece que no hay nada y no va a pasar nada, es el lugar ideal para que Dios haga lo que Él sabe hacer, que son milagros, que son puertas abiertas, que son recursos inesperados, etcétera. Entonces, se nos fue dando, no te puedo decir el orden, pero el orden de cómo se fueron abriendo las obras, pero por ejemplo, yo amé mucho la tierra misionera porque es mi tierra donde nací. Y tuvimos 3 intentos fallidos de abrir obras allá, pero no se dio. Y luego, pero ya teníamos una iglesia de un pastor que yo lo conocía de mi juventud, que estaba bajo nuestra cobertura en un pueblo que se llama Azara. Pero en Apóstoles, cuando se abrió la puerta se abrió grande porque vinieron recursos extraordinarios, se abrió la puerta para que mira, una de las cosas que caracteriza nuestro ministerio, yo creo que es una gracia de Dios, pero a veces hacer contratos sin una garantía, donde en lo comercial y en el mundo de los negocios no existe un contrato sin garantías, que hay gente que firme una garantía por el lugar que estás alquilando.
Y esto se me ha dado por lo menos en 3 lugares donde la gente confía en nosotros, no sé por qué, pero la gente confía en nosotros y hemos alquilado propiedades para iniciar obras sin una garantía firmada. Pero bueno, el hecho de poder cumplir, de tener un buen testimonio, de pagar siempre, de tener el lugar en el cuidado que corresponde, eso hace que la confianza pueda crecer. Y si hay un nuevo contrato, tampoco habrá una exigencia de una garantía, porque ya hay una confianza. Así que el Señor nos abrió puerta también en Centenario. Inicialmente era una célula, gente dispuesta a ir a trabajar, 15 kilómetros en Neuquén. Zapala es otro trabajo que se inició bajo el ministerio de un muchacho que yo visitaba en la cárcel, primero en Neuquén, luego en Zapala, un muchacho que estaba preso, que él es hoy uno de nuestros pastores en el norte, en Misiones. Yo lo visité muchas veces, ayudamos a su esposa, a su hijo. Cuando nació el segundo hijo estuvimos ahí con mi esposa. Es decir, hemos sembrado en el corazón de personas que luego se transformaron en por ejemplo, este hermano Ideildo dos Santos Melo, brasileño, lo conocí, empezamos a conocernos, yo visitaba hacíamos reuniones en la cárcel, y bueno, ahí se gestó una amistad tan linda que cuando él sale en libertad en Zapala, él inicia la obra y tenemos una iglesia en Zapala que está ahora a cargo de nosotros porque el pastor, por una propuesta mía, se fue a Misiones a pastorear en el norte del país con su familia. Entonces ahí en el norte tenemos un trabajo lindo, donde el Señor nos abrió la puerta para comprar un terreno grande, estamos construyendo un templo para unas 300 personas sentadas. Milagros porque han surgido recursos para comprar el terreno. El techo de ese templo ya está y fue donado por un ministerio de Buenos Aires que yo ni siquiera los conocía. O sea, son cosas insólitas que te pasan, donde Dios te sorprende con su provisión para su propia obra. Yo tengo una convicción que cuando Dios abre una puerta, Dios va a respaldar esa puerta, porque la abrió Él. Claro. Cuando Dios te manda a hacer algo, Él no es injusto para dejarte colgado, sin recursos. Puede ser que pases un tiempo de alguna limitación, de algo que te falta, de algo que necesitas, tenés que orar, la gente tiene que ayudar, pero finalmente siempre vas a ver la mano de Dios supliendo todo, absolutamente todo, lo que necesitas, porque Él es fiel y porque Él te llama y Él te provee. El Dios que te llama es el mismo que te provee, el que te sostiene, el que te unge, el que te ayuda, etcétera. Así que estamos en varias provincias. En La Pampa también tenemos, a través del pastor Osvaldo Rebolleda, que cuando ingresó con nosotros era evangelista de nuestra misma denominación. Hoy tiene una congregación allá, pero el Señor, a través de la plataforma de nuestro ministerio, lo ha llevado a Estados Unidos, a Europa, Honduras. Yo he hecho viajes con él a Honduras. Pastor Osvaldo Rebolleda, muy conocido, si quieren buscarlo en la red, en YouTube. Lo voy a tener en el programa, Pastor, dentro de unos días. Bien, buenísimo. Bueno, él tiene, ha fundado lo que se llama Escuela de Gobierno Espiritual, que es una escuela muy, muy linda, de enseñanza que tiene que ver con lo apostólico y lo profético sobre el reino. Es algo interesante. Y además ha escrito, y si entran a su página, ha escrito una pila de libros impresionantes. Yo lo admiro, pero también me siento feliz de haber sido un canal o alguien que por allí en su momento, cuando él estaba en una situación especial de su vida, el Señor permitió que llegara con nosotros y que él se estableciera con nosotros en el ministerio. Y hoy ya es un hombre que Dios lo lleva a lugares, la verdad, lejísimos, y ha llegado a predicar en Honduras, en México, en Estados Unidos más de una vez, en España. Entonces, la verdad que todo eso a mí me hace muy, muy feliz, porque uno puede ser, en algún momento, tomar de la mano a alguien y luego sin saber lo que Dios va a hacer, pero sentir que es parte de tu equipo, gente que Dios ha bendecido. Así que, bueno, la verdad que después, bueno, acá en Buenos Aires, a través de un primo mío, que es un apóstol, el apóstol Oscar Zamudio, tenemos un trabajo también que por ahora es un trabajo que se está iniciando en la zona de Merlo y también en Monte Grande. Y bueno, trabajamos en equipo con él. No era nuestro ministerio, pero ahora nos aliamos como ministerio, sin mirar carteles de denominación, etcétera. Cuando éramos niños íbamos a la misma iglesia, éramos a la escuelita dominical, así que hay un afecto y un cariño de familia, y además también ministerial. En este caso estuve en Venezuela, él vivió en Venezuela varios años y estuve allá con él. Trabajaba con el apóstol Raúl Ávila en su tiempo,
y hoy está trabajando aquí en el país. Así que en Villa Regina también ha surgido una obra de un pastor que también nos pidió cobertura, Villa Regina Río Negro, Catriel, también otro pastor que la misma denominación me confió que me hiciera cargo de ese trabajo, de esa obra. Santa Fe, así que he recorrido, querido pastor Fabio, he recorrido en auto. Algunos dicen, ¿cómo podés andar tanto? Pero he recorrido miles y miles y miles de kilómetros en el auto. En un año recuerdo haber viajado 3 veces a Misiones en auto. Bueno, una cosa tremenda, pero la verdad que si Dios te marca que lo hagas, uno se siente bendecido, feliz, cansado a veces por los muchos viajes, pero bien, gracias a Dios. Qué impresionante, no sé realmente a mí me impacta poder ver ese mover de Dios, ¿no? Quiero entregar algunos saluditos acá y vamos a seguir hablando, pastor. Después le voy a preguntar algo de la escuela que usted mencionó recién, que me interesa mucho eso, pero sí, quiero hablar también del área profética, apostólica, profética y pastoral, evangelística y misionera que usted ha estado realizando y que de alguna forma, a través del equipo que tiene, se han estado moviendo. Bueno, Nancy Vera es miembro de su congregación, una mujer que somos amigos hace muchísimos años, aparte colegas cuando yo era docente, y una bendición, Nancy, realmente de tenerla, y esta mañana está mirando el programa junto a su mamá, nuestra pastora María, que le mandamos un saludito grande a Neuquén, y gracias por estar. También está esta mañana Ramón Maciel, un evangelista, viendo la transmisión, mi esposa Patricia, que está en casa mirando esta mañana el programa, está participando, el pastor Antonio Romero de la ciudad de Cipolletti, Crisbal de Benito también, y mi esposa Patricia le da la bienvenida a nuestra emisora, pastor, que sea bienvenido aquí a Faro de Esperanza, y dice algo mi esposa, ¿no? Me causa risa con lo que pone, porque dice, dice, parece que el pastor está contando lo que se vive aquí en Santa Clara del Mar, porque cuando usted comenzó hablando, nosotros nos vimos muy identificados lo que usted justamente nos comentaba y parecía que pasaba en Santa Clara nomás, sino que pasa en todos lados. También está Elvis Becerra, que le mandamos un saludito grande. Y Nancy dice, mi pastor, una tremenda bendición tenerlo en el programa, un hombre de reino, muy sencillo y trabajador en la obra de Dios, acá firme, mirándolo y escuchándolo junto a mi mamá. Mandamos saludos, abrazos para él, justamente aquí le están saludando, dice abrazos para los dos, muchas gracias, que Dios te bendiga Nancy, gracias por estar viendo nuestro programa, y saludo a la pastora María también. Marcelo García, bueno, que está viendo el programa, sí lo escucho, pastor. Bueno, qué bueno, Nancy ahí presente, una bendición, la familia sí, Vera, una bendición, sí. Una bendición siempre ellos, por supuesto, a tantos años que a mí me toca pasar a veces por Neuquén y compartir una mesa, compartir unos mates, realmente una bendición. Bien, siguen acá los saluditos el licenciado Juan Alberto Linares, muchas gracias también por estar. Dice, bueno, mi esposa acá dice algo importante, mi esposo, pastor, o sea, habla de mí, siempre me dice lo mismo, amo lo que hago, llevar el ministerio adelante, ¿no? Yo siempre a mi esposa le marco esa parte, le marco a la gente que a pesar de lo que uno le toca vivir es como que siempre va al frente y siempre con una sonrisa, pues no te podés permitir estar con la carita larga, sino que a pesar de todo hay que sonreírle. Y yo creo que este programa que se hace muchos años, pastor, este programa El Mal Tiempo, Buena Cara, comenzó en una radio, en una FM en su momento, trasladándose a otros lugares, y han pasado 15 años. Un día el Señor me habló y me dijo, vas a hacer un programa de radio y le vas a poner Al Mal Tiempo Buena Cara. Sin pensar que esto después de 15 años volvía otra vez y que hoy estamos en tantos países para bendecir, para llevar palabra. Y hay que estar todos los días con Al Mal Tiempo Buena Cara, porque no estamos siempre iguales, pero Dios es el que fortalece nuestras vidas. También está esta mañana viendo nuestro programa Heraldo Miguel García de Cipolletti, que le mandamos un saludito grande a Miguel. Gracias por estar, que Dios te bendiga. Gran verdad, dice pastor, Dios nos llamó a Santa Clara del Mar a nosotros y siempre nos provee, así que ahí estamos de la mano del Señor, muchas gracias. Milton Nina también, que está viendo el programa. Sol Linares, le mandamos un saludito esta mañana.
Militon dice, qué bendición escucharlo a los dos siervos de Dios, muchas gracias, les mando muchas bendiciones y abrazos. Gracias, Mili, que Dios te bendiga. Enrique, Luis Bianco también, que está viendo la transmisión, que Dios le bendiga y nos manda bendiciones, Pastor. Gracias por estar a cada uno de los que están compartiendo. Pastor, hablemos un poquitito del área del ministerio profético, el ministerio apostólico, evangelístico. Hoy hay como que parece que levantamos una baldosa, Pastor, y hay un apóstol. Levantamos otra baldosa y como que abundan los profetas. El boom de este ministerio, ¿no? Pero ¿quién realmente es apóstol y quién realmente es evangelista? ¿Me puede decir esa diferencia, Pastor, usted? La verdad que, mira, yo creo que estamos siempre en un proceso de aprendizaje, pero para decirte del apóstol, por lo que hemos vivido estos años, estoy bajo cobertura apostólica, y lo que decís es verdad, hay algo que se llama apostolitis, pareciera que si no sos apóstol no sos nadie. Y entonces surge esto, yo he he conocido gente que al poco tiempo ya se hacían llamar apóstol, etcétera. No quiero entrar a juzgar ni a cuestionar, pero creo que el apóstol sobre todo es un padre, es alguien que ha pasado sus procesos. El que llama a un apóstol es Dios, no es una cuestión de título, no es una jerarquía sobre los demás. Yo no veo el apostolado como un gobierno, gobierno entre comillas vertical, donde todos respondemos a ese gran apóstol, sino que el apostolado, al menos desde lo que yo puedo interpretar, percibir, vivir, el apóstol es parte de un equipo. Cuando, claro, algunos hacen énfasis en esa expresión de Pablo que dice primeramente apóstoles. Yo diría que cuando dice primeramente apóstoles no está diciendo que un apóstol es superior. Está marcando de que los primeros que Jesús llamó para hacer la obra fueron apóstoles. Y el apóstol Pablo, él mismo no se consideraba digno por causa de que había perseguido la iglesia de Cristo, pero el apóstol Pablo fue un padre, lo vemos en las cartas. Yo no soy, un apóstol no es quien debe presionar y exigir cosas a los demás, a los que están bajo su cobertura, sino el apóstol es un papá, un padre que ayuda a desarrollar los ministerios, alguien que promociona a otros, no se promociona a sí mismo, sino que procura, como un padre, tratar de ser una plataforma para que otros surjan, se levanten. Es más, un apóstol como padre promueve un ministerio, le abre caminos y luego esa persona a quien se le abrió camino supera en gracia, en trascendencia, en lo que sea, al apóstol. Eso es el corazón de un padre. Yo no puedo tener envidia de que si Dios levantó a alguien de mi entorno, lo levanta con un ministerio poderoso. Yo, por ejemplo, veo a mi hijo es evangelista, él tiene 30 y, bueno, estoy con los números, pero tiene un par de años, más de 30 años, y desde muy joven, desde muy pibe, a pesar de que fue medio difícil la crianza y la adolescencia de mi hijo, fue medio crítico en algún momento, pero hoy es un hombre de Dios que le predica, él no puede estar sin predicar el evangelio en la calle. O sea, y yo recuerdo a mis tiempos jóvenes, cuando lo veo a él y digo, me acuerdo cuando yo era joven, pero bueno, él tiene algo que supera mi persona cuando yo era evangelista. Él no tiene drama de hablar a quien sea, donde sea, en el lugar que sea, aunque parezca inoportuno. Entonces, un evangelista es el que, el evangelista también es el que proclama las buenas nuevas, pero a su vez es parte del equipo que, algunos dicen, bueno, el evangelista afuera, el evangelista evangeliza, es cierto, o sea, el que da las buenas nuevas, pero el evangelista es parte del equipo de Efesios 4:11 que dice que es parte del equipo que debe trabajar para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el evangelista también puede ser un maestro, un enseñador, que equipa a otros para evangelizar, prepara, impulsa,
Yo creo que cada cosa en su lugar. Yo creo que yo tengo libros sobre el apostolado. Hoy en día es como que pareciera que el apóstol es más que un pastor, que el apóstol es más que un evangelista, y no es esa la idea de Dios. Yo creo que claro aquí que sí. se respeta la unción, no la jerarquía, sino la unción y el llamado de cada uno. Cada uno ocupa su lugar. Yo no Claro. creo que acá hay superiores e inferiores. Acá hay un equipo que debe entender que nadie es más que el otro, sino que trabajamos para el mismo Dios, estamos con un mismo propósito: alcanzar las vidas perdidas para Cristo, alcanzar las familias para el Señor. Y creo que no hay problema cuando se trabaja con ese espíritu. Ahora, yo siempre lo que cuestiono a veces en lo ministerial es cuando alguien desde una postura de apostolado, pastor, ejerce una especie de presión o maltrato a las personas. Me parece que el carácter de Cristo Claro. no es ese. Y eso se ve mucho. Hay historias de gente que sale de algunas iglesias por el maltrato, por las presiones que tienen desde el liderazgo de la iglesia. Entonces, trabajamos en esto, nuestro ministerio firme. Si usted alguna vez, a los líderes les digo, si ustedes alguna vez ven que yo maltrato a alguien o que trato mal a una persona o lo ofendo, lo agredo verbalmente, bueno, esa no es la manera de hacer las cosas, no es nuestro estilo y no quiero que eso pase en nuestra iglesia. Entonces, hay lugares donde literalmente a veces a algunas personas se los echa de la iglesia, se los echa del ministerio. Parecieran que fueron caudillos, gente que parece que están en la estratosfera, pero yo creo que el siervo de Dios tiene que ser una persona equilibrada, madura, un carácter, por supuesto que todo no es, yo puedo parecer tranquilo, muy amoroso, pero por ahí también tengo mi momento de enojarme, de ponerme mal, pero yo nunca tengo que llevar ese momento o ese sentimiento que tengo hacia las otras personas, proyectarme en otras personas. Tengo que Claro. ir a la presencia de Dios, pero hoy se da mucho. Entonces necesitamos un liderazgo, hablando de apostolado, profetas, pastores, maestros. Con respecto a los profetas también, yo he escrito algo no hace mucho que a la gente a veces es muy rápida para llamar a alguien profeta. Y a veces es muy rápido al que le dicen profeta creer que es profeta. Entonces, por ejemplo, alguien entrega una profecía, una palabra de parte del Señor y ya le dicen profeta. No, porque está el don de profecía, que es un don que puede funcionar en la iglesia, y luego está el llamado al oficio profético, que es algo mucho más relevante en el sentido del alcance que tiene, porque se sale del ámbito de una congregación donde Dios usa a una persona, hombre o mujer, para llevarla donde Él quiere, a entregar la palabra que Él quiere. Entonces yo creo que hoy las redes también dan para mucho, en las redes se ve de todo. Entonces yo siempre advierto a la gente que sepan discernir frente a quién están, qué están escuchando. A veces hay gente con muy mal testimonio, hay gente que ha defraudado por ahí a personas, en el sentido de dinero. También hay gente que ha tenido problemas morales, ha dejado un mal testimonio, y ellos siguen como si nada hubiera pasado. Entonces eso Dios lo va a juzgar, pero hay que tener mucho cuidado hoy en día. La gente a veces llega a ser muy influenciable por un don, se dejan impresionar se dejan impresionar por el discurso, por la retórica, por la elocuencia, entre comillas, de algunas personas, y cuando se dan cuenta están metidos en un lugar o con gente que no les va a hacer nada bien. Claro, me gusta mucho desde el punto de vista que usted lo ha marcado, pastor. Realmente me da una satisfacción poder hablar este tema con personas que realmente, bien dijo de entrada, sin faltar el respeto a nadie y con mucho respeto, poder hablar de este tema. Yo creo que, y la pregunta también va orientada desde ese punto de vista, de tener que marcarle un poco a la iglesia, ¿no? Que cualquiera no es apóstol, cualquiera no es profeta, como bien dijo usted. Y qué interesante que también esto lo enseñemos a la iglesia, ¿no es cierto? Y poder abrir los ojos, porque como bien dijo
al final de la entrevista ahora usted, cuando está diciendo que cuando la gente se metió, quizá por las redes, encontraron un apóstol, encontraron un profeta, termina después enredado en una cosa terrible que realmente no va a poder salir. Por eso yo creo que este tema también hay que hablarlo bastante, y desde el punto de vista que usted lo ha marcado me da una gran alegría. Pastor, también sé que ha tenido mucho trabajo y nos da mucha alegría trabajar el área misionera. Usted está apoyando una obra misionera en África. Vio que sé unas cuantas cositas que tengo información, que tengo la bendición de saberlo, de saber que están trabajando desde ese punto de vista el área misionera. Primero cuénteme sobre eso y luego, ¿por qué hoy hay tanto descuido en el área misionera, pastor? Bueno, en realidad nosotros desde siempre, porque yo aprendí esto de mi pastor, de mi maestro, que la iglesia que quiere progresar y avanzar siempre tiene que sembrar en el campo misionero, siempre. Mi pastor, por ejemplo, era alguien que decía en sus viajes, por acá, por allá, atendiendo la obra, a veces tenía sed. Esto parece un poco ilógico, pero tenía sed y dice, voy a tomar una Coca-Cola. Y luego pensaba un poquito y decía, no, el valor de esta Coca-Cola lo voy a dejar para sembrarlo en las misiones. Entonces, wow, tomaba agua, bueno, era su convicción, ¿no? Tomaba agua, trataba de aguantarla hace un rato y guardaba ese dinerito y luego lo sembraba en las misiones. Entonces, mi pastor siempre apoyó misiones en el sentido de ofrendas, de enviarlo a algunos lugares. Yo me acuerdo de un momento que en Rusia, en la década de los 90, no, antes de la década de los 90, con muy poco dinero se podía sostener un misionero, no sé ahora, pero entonces estábamos respaldando con la iglesia, que yo era parte, a un misionero que estaba en Rusia. Entonces, nosotros, como te digo, seguimos en un aprendizaje constante porque esto de las misiones es muy amplio, hay mucha información hoy disponible, pero siempre hemos sembrado ofrendas misioneras en India, en Senegal, en Cabo Verde, en Cuba, en España, en Venezuela, en Mozambique, en Marruecos, y Marruecos, el norte de África, y tuvimos unos misioneros allá un tiempito. Ahora ellos volvieron al país, están en Santa Cruz, son obreros de nuestra iglesia. Y por supuesto, a veces sostener un misionero, por ejemplo, en Europa, desde Latinoamérica o desde una iglesia de Argentina, no es algo sencillo porque los costos son altísimos. Claro. Pero la iglesia lo que hace es ayudar, por lo menos una buena parte, porque el llamado lo siente la persona y quiere ir a ese lugar, a ese campo. Y por ahí también se pide colaboración a otros ministerios, a otras iglesias que quieren apoyar. El misionero a veces tiene sus viajes donde va presentando el proyecto, el llamado que tiene, y hay gente de buen corazón y que sabe sembrar, que ayuda a sostener. Así que también hemos tenido estos mismos misioneros que estuvieron en África, estuvieron en Perú un tiempo reemplazando a unos pastores, con un hogar de niños, con una radio, con una chacra donde cosechaban. Sí, siempre apoyando en alguna medida, en la medida de la posibilidad de la iglesia y el ministerio, el campo misionero. Y el Señor nos ha bendecido esto, y para mí es una convicción que yo lo dejé escrito en un libro que tengo, que una de las claves para cualquier iglesia que quiera prosperar es sacar parte de su recurso local y sembrarlo en el campo misionero. Eso te trae una bendición y una prosperidad realmente muy, muy llamativa, porque es lo que Dios quiere. No tenemos obreros a tiempo completo en el campo misionero, pero sí hemos apoyado y seguimos apoyando cuando sabemos que hay gente que está en lugares donde a veces no hay recursos, en países donde no es fácil abrir una iglesia. Así que bueno, tratamos de estar presentes. Y por supuesto, cuando sembramos en el norte del país, que nuestra obra en el norte está sostenida totalmente por nuestra iglesia en Neuquén, sabemos que también es el campo misionero, no solamente las misiones transculturales, que son otros países, otras culturas, sino también nuestro propio país, que tiene lugares donde hace falta la palabra. Qué impresionante, ¿no? Qué bueno, dedicado al área misionera, y que una iglesia tome conciencia de esto, pastor, ¿no es cierto? Como equipo, como grupo, de saber que
el sostener a un misionero, la obra misionera en sí, así que eso nos da mucha satisfacción saberlo y yo creo que nos está dando esta mañana una cátedra importante, que hay mucha gente que está viendo el programa y que está entendiendo también lo que es la obra misionera y que lo tiene que hacer la iglesia junto a los pastores. Pastor, usted ha escrito libros, hay un libro con mentalidad de bendecido. Sí. Cuénteme un poquito ese libro, usted es un escritor, por lo que veo, interesante, y ay, mira, ahí lo tiene, qué bueno, pastor, qué lindo, mirá, qué bueno. ¿Y cómo hacemos para conseguir ese libro y tenerlo en nuestra biblioteca? Qué interesante. Bueno, te puedo enviar un libro, después me decís cómo te puedo enviar uno, pero tenemos, en realidad ya hace varios años que hicimos la impresión del libro. Este libro, la idea comenzó con una serie de estudios bíblicos que le di un mes a la iglesia sobre prosperidad. Ajá. No, sí. No la loca prosperidad, no la prosperidad para la autopromoción, la prosperidad para la vanidad, para la... no sé cómo explicártelo, para inflar el ego, ¿no? Sino la prosperidad con propósito, que es ser un canal de bendición. Entonces, empezó con 7 principios, luego fueron 12 principios, y empecé a escribir el libro. En realidad, yo no me considero un escritor de libros, pero surgió la idea, empecé a escribir el libro. Cuando estaba por la mitad no sabía qué más escribir, me entré en una crisis. Para colmo había abierto la boca que estaba escribiendo el libro y la gente me presionaba: pastor, ¿y el libro cuándo? ¿El libro cuándo? Dios mío, no sabía qué hacer, digo, ahora, así que bueno, de verdad, no es que estoy, así que después oré al Señor y bueno, el Señor me permitió terminar el libro y publicarlo con mucho esfuerzo, porque cuesta mucho publicar libros, imprimirlos, a menos que lo haga una editorial y que ellos trabajen tu libro. Pero fue una bendición porque fueron 1000 libros, hoy nos quedan unos pocos ejemplares, voy a reservar uno para ustedes, pero luego quizás hagamos una reimpresión o reedición del libro, porque también cuando pasaron los años hay algunas cosas que yo las cambiaría en el libro, mejoraría un poco algunas partes. Tengo gente que me ayudó en la parte, en lo que es la corrección literaria del libro, así que bueno, y apóstoles que por ejemplo, el apóstol Juan Ballestrini de Córdoba, que me conoce, y él hizo el prólogo del libro. El apóstol Juan Crudo de Cristo la Solución, que es de nuestra denominación. Gente que, bueno, que son una bendición y que han querido escribir un par de líneas en el libro recomendándolo. Así que bueno, algo muy sencillo, muy práctico, pero tiene 12 principios que son de mucha bendición. Y la gente que ha leído el libro, yo me sorprendí una vez porque una iglesia, General Rocas, compró el libro en una librería de Neuquén, y ellos decidieron usar el libro para dar enseñanza a la iglesia, y entonces se conectaron conmigo, me comentaron esto, y me preguntaron si yo iría a predicar a su iglesia. Les dije que no los conocía, pero les dije que sí, y la verdad que me sorprendió. Fui con 2 de mis hijos, fuimos a una iglesia, General Roca, y no... pastor de General Roca muy, muy especial, su esposa también. Fuimos, por lo menos 2 veces estuve ministrando ahí, y me impactó el hecho de que ellos ya han tomado el libro como para trabajar la enseñanza en este sentido. El libro tiene un enfoque hacia la prosperidad financiera, pero trabaja muchos principios. Y para que la gente tenga una idea, lo digo rapidísimo: principio de la confesión de la palabra. El otro principio es creer en el ministerio donde uno está, el principio de la generosidad, el principio del esfuerzo laboral, la confesión de pecados, el principio del diezmo, el principio de la honra a los padres, el principio de la siembra y la cosecha, el principio de la buena administración, el principio del buen oidor, el que sabe oír, el principio de la restitución, el que, bueno, devuelve lo que tiene que devolver, paga lo que tiene que pagar, etc. El principio de un corazón agradecido. Y por último, el cierre es un llamado al equilibrio, porque hay una onda, una corriente de prosperidad que no es sana, que no es bíblica, que se usa la Biblia, pero que en realidad a veces ese mensaje o enseñanza tiene un fin recaudatorio. La idea es que si te predican sobre prosperidad, si yo te predico sobre prosperidad, me tenés que bendecir, porque si sembrás en mí, más o menos es la idea, ¿no? Y no es esa la idea.
La idea es justamente preparar a la gente para que sean generosos, inclusive con sus pastores, porque hay gente que dice, ¿por qué le tengo que dar yo a mi pastor? Y hay gente que, yo te digo una cosa, y esto es vivencia personal y de la congregación, Bien. la gente que nos ha bendecido a nosotros como familia pastoral, es la gente, o sea, a ver, todos lo hacen en alguna medida, pero la gente que ha sabido sembrar en el ministerio pastoral han sido gente tremendamente bendecida y jamás he pedido nada, jamás he exigido nada, pero hay gente que fue movida por Dios para decirte algo que puede parecer loco para algunos, pero en un momento dado, en el 2010, tengo un accidente con el auto. Después de una reunión que volvía, el auto quedó destrozado a la parte de adelante. Yo estuve 40 días sin poder ir a las reuniones, recuperándome de ese accidente, y al mes del accidente una familia querida que crecieron en la iglesia, estaban ahorrando un dinero y decidieron en común acuerdo de matrimonio regalarme un auto 0 kilómetros. Un auto de alta gama. O sea que lo único que tuve que hacer con mi esposa y mi hija, fuimos a la agencia, fue elegir el color del auto. Y bueno, eso a alguna gente le pega, como dice, ¿cómo te van a regalar un 0 kilómetros? ¿Vos te parece que...? Y estas cosas pasan, porque cuando alguien te quiere bendecir, ¿quién se lo impide? A menos que diga, no quiero, no me des un auto, no quiero un auto. Y también ha pasado esto, cosa rara, pero en la iglesia, de gente que fue bendecida y ver a un hermano, un obrero del Señor que andaba en su motito en medio de 5 grados bajo cero, etcétera, también ir a la agencia y comprarle un auto. O sea, estas cosas son insólitas, casi no lo pueden creer algunos, pero pasan. Entonces, yo creo que cuando la gente sabe que cuando Dios los bendice y los prospera es para que sean un canal de bendición, porque el que sigue sembrando jamás va a dejar de recibir su cosecha, jamás. Y hemos tenido gente a las que yo les llamo dadores impulsivos, sembradores compulsivos, porque siembran y saben que las cosechas las van a tener. Entonces no es un decir, bueno, yo doy y entonces Dios me da. No, se sabe que el principio de la siembra y la cosecha es un principio, valga la redundancia, entonces eso funciona cuando se hace de corazón y cuando haces las cosas, cuando Dios te las marca, cuando Dios te guía a hacerlo. No una cuestión de emoción, sino de saber que Dios te está indicando y marcando que hagas eso. Qué realidad que es eso, pastor. La verdad que nosotros lo vivimos continuamente aquí en la radio. Hay gente que continuamente me llama, me manda mensaje, pastor, mandame el número de cuenta, sin que uno les pida nada, cómo se abren para bendecir, ¿no? Y yo soy muy agradecido porque esta radio se sostiene primeramente a nivel familiar, mi esposa, mi hija y yo, pero luego hubo gente que se involucró en esta tarea de querer bendecir y ayudar desinteresadamente, ¿no es cierto? Y poder brindarse y todos los meses aportando, y para nosotros, por supuesto, motivo de mucha bendición y poder seguir extendiéndonos, porque eso nos ayuda a extendernos más, poder tener mejor calidad de servicio para poder brindarle a la audiencia y llegar a otros países como lo estamos haciendo. Realmente una bendición, pastor, y bueno, no hallo la hora de tener ese libro en mis manos, porque la verdad que soy muy de leer, me gusta mucho informarme, y qué bueno que eso pueda llegar también a nuestras manos para poder estudiar y tener la bendición de compartirlo también con nuestra congregación. Pastor, y con respecto a este tema... ¿Sí, pastor? No, esa es la idea, digo, compartir. Bien, por supuesto que sí. Y quiero esta mañana también hablar sobre la Escuela del Gobierno Espiritual, que hace un ratito usted algo nos hizo mención. ¿A qué se refiere esa parte? Y que es tan interesante, al menos a mi entender y a mi conocimiento, de saber con respecto justamente a al gobierno espiritual que se mueve y que es tan ignorado, pastor, por tanta gente, y no sabemos ese gobierno satánico que se mueve en nosotros, en nuestras vidas, y que a veces no lo sabemos confrontar. Cuéntenos un poquito sobre esa situación. Sí, la EGE, Escuela de Gobierno Espiritual, que fue fundada por el pastor Osvaldo Rebolleda, es una escuela que trata mucho las cuestiones del reino, el reino de Dios, los principios del reino de Dios, el mundo espiritual. Es decir, hay el equilibrio espiritual. Uno de los libros que escribió el pastor Rebolleda se llama, creo que es Equilibrio Espiritual. El título tenemos ese libro. Nosotros como ministerio hemos publicado 2 libros del pastor Rebolleda, que también por allí en algún momento te va a llegar.
Entonces, hay una variedad de temas impresionante donde el pastor Rebolleda toca todos los temas. Es decir, la escuela se llama Escuela de Gobierno Espiritual porque se trata del gobierno del reino de Dios, ¿no?, sobre nosotros. Hay temas que tienen que ver con la familia, hay temas que tienen que ver con la economía, todo tiene que ver con el gobierno espiritual, o sea, el gobierno de Dios. Y por supuesto, teniendo en cuenta la confrontación del mundo espiritual que se opone a Dios, los principados, las potestades. Entonces, cuando el énfasis un poquito, o la línea de la escuela que tiene que ver que cuando nosotros estamos bajo el gobierno de Dios, y nos sometemos a Dios de verdad, ese mundo espiritual de las tinieblas no puede afectarnos. Puede ser que pretendan llevarnos a la derrota, al fracaso, al miedo, al temor, etcétera. Pero la idea es que el mundo espiritual en el que nosotros vivimos, que no estamos, por supuesto, fuera del sistema, fuera de la sociedad, somos parte, pero cuando nosotros vivimos el gobierno espiritual de Dios, hay un montón de cosas que vamos a disfrutar, y por otro lado hay un montón de situaciones de las que vamos a ser librados por causa de ese gobierno del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? La familia, la economía, la iglesia. Es decir, es muy variado. O sea, los temas son, no te puedo decir la cantidad, pero es impresionante la cantidad de temas que surgen a partir de la escuela del gobierno espiritual. Qué bueno, realmente es interesante, Pastor, poder hablar de este tema también, y por supuesto, ya que está plasmado en un libro, en algún momento poderlo dar a conocer. Para mí es muy importante todo lo que hoy he podido escucharlo. Realmente me da mucho placer de poder tenerlo en el programa, Pastor. Creo que no va a ser la última vez, van a haber otras veces que lo vamos a estar convocando. Para mí una gran alegría. Quiero agradecerle este tiempo que nos ha brindado. Y sé que queda mucho más para hablar, pero quisiera pedirle ahora, Pastor, unas palabras de su corazón, al corazón de la audiencia, a nuestras vidas, una administración, lo que usted sienta en su corazón, y que pueda este día darle a la audiencia, va a ser motivo de mucha bendición y para nosotros también. Así que quiero dejarla en este tiempo para usted, que se tome este tiempito de ministrarnos, y bueno, lo dejo en pantalla completa para que nos hable de parte del Señor una palabra. Dios me lo bendiga y un placer de tenerlo. Muy bien, gracias, Pastor. Y bueno, sí, les voy a compartir brevemente una palabra del Señor. Está basada en el capítulo 3 de Isaías, versículo 10, donde el profeta dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Es llamativo que esta palabra del Señor, esta palabra del profeta, está en el contexto de un juicio de Dios, está en el contexto de una expresión del enojo de Dios por causa del pecado y la desobediencia de la gente, del pueblo, de su pueblo. Pero una de las cosas que me llama la atención en todos los escritos proféticos del Antiguo Testamento es que, si bien es cierto, Dios se enoja por causa del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de la injusticia, Dios se enoja. También siempre uno va a ver que en medio de todo ese enojo expresado por el Señor hay una luz de esperanza. Esa luz de esperanza está reflejada en este versículo: decid al justo que le irá bien. Y para traerlo a nuestros días, el justo, ¿quién es? El justo, ¿quién es? El justo es aquel que puso su fe en Dios. El justo, ¿quién es? El que fue justificado por la gracia, Romanos capítulo 5. El justo, ¿quién es? El que está bajo la cobertura del Señor. El justo, ¿quién es? Aquel que acepta el reino de Dios en su vida, en su casa, en su ministerio, en su iglesia, en su ciudad, en su nación. El justo es ese, el que depende total y absolutamente del Señor. Entonces, al justo le irá bien. Al justo le irá bien. Cuando uno busca a Dios y sirve a Dios, no nos puede ir mal. No te puede ir mal. Tendrás momentos difíciles, tendrás momentos donde aparecerán ciertas encrucijadas, cierta oposición, cierto ataque de las tinieblas, ciertas cosas que no entiendes en el momento, ciertas situaciones que van a tratar de confundirte en la mente, en el pensamiento. Pero
decita al justo que le irá bien, es una palabra a la que nos tenemos que aferrar, porque no importa la circunstancia o el momento que vivamos. Yo he pasado momentos difíciles, mi familia, la iglesia, momentos tremendos, pero siempre el Señor te saca adelante. Dios nunca te deja en el fracaso, Dios nunca te deja caído, Dios nunca te deja en la frustración. El Señor te levanta, el Señor te da la mano, el Señor nunca te va a abandonar porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Quiero que quede en tu corazón hoy esta palabra. A mí me va a ir bien, porque Dios dice que me va a ir bien. Quizás esto no son los mejores momentos que estás pasando, quizás no es el mejor tiempo, pero eso no significa que te va a ir mal. Estás pasando una prueba. La prueba nunca es para aplazarte, destrozarte. La prueba que Dios permite nunca es para avergonzarte. Las pruebas en las escuelas son para promoverte. Cuando apruebas el examen, cuando pasas la prueba y te sacas buena nota, has sido promovido a otro nivel. Entonces, tengo que creer que me va a ir bien en la salud, porque el Señor dice en su palabra que por su llaga nosotros fuimos sanados. Tenemos que creer en sanidad en el nombre del Señor. Me irá bien en el ambiente familiar. Hoy puedo pasar una crisis con un hijo, una crisis matrimonial, un momento que la verdad que no quisiera pasar, pero me va a ir bien en la vida porque soy justo por la gracia de Dios y porque la Biblia dice que somos bendecidos con el creyente Abraham, ¿no? De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y hay una promesa que Dios le dio a Abraham y es nuestra bendición. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces mi familia, tu familia es bendita. Pase por las tormentas que sean, pasen por las encrucijadas que sean, pero eres bendito, somos benditos en Él. Y si alguien que está escuchando esta palabra, está viendo, no se siente bendito, pues estás a tiempo de ingresar a las filas de los benditos, de los bendecidos por Dios, teniendo a Cristo en el corazón como tu único y suficiente Salvador, ingresando de ese modo por la fe en Cristo en el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios. Me irá bien entonces en mi salud, me irá bien en mi vida de familia, me irá bien en la economía. Un gran tema de hoy, la economía. Pero dice Dios que al justo le irá bien. Y en este aspecto también Dios tiene cuidado de nosotros, porque Él es el proveedor. Él tiene en sus manos las riquezas del universo, no solamente las riquezas de las naciones. Así que lo que necesitas está a tu disposición siempre y cuando te determines a orar y a creerle a Dios, a creer que Él va a poner en tus manos para que suplas necesidades de tu familia, de tu negocio, de tu empresa, de tu ministerio, de tu llamado. Me irá bien en la economía. Quiero que lo digas en tu casa. Me irá bien en la economía. Este es un gran tema. El Señor me marcó mucho tiempo para que hable mucho de esto. Y por último, quiero decirte como una reflexión más, me irá bien en el ministerio. Si tenés un llamado de Dios, si Dios te ha marcado un lugar, si Dios te ha designado un territorio, si Dios te dio la asignación ministerial de estar en una ciudad, de estar en un país, de estar en un lugar sirviéndole, predicando la palabra, te irá bien. Dios te dice en este día que te va a ir bien para que podamos cerrar este tiempo de palabra. Te va a ir bien en la salud, te va a ir bien en la familia, te va a ir bien en la economía y te irá bien en el ministerio. Yo creo que estamos llenos de profetas del desastre, profetas que te dicen que todo va a ir mal. Es cierto, el sistema mundo está caído, el sistema mundo está corrompido, pero los que están bajo el gobierno del Señor, el gobierno del Rey Jesucristo, en los que están bajo su gobierno, no les va a ir mal. Dios dice, díganle al justo, díganle al creyente, díganle al hombre y a la mujer de fe que les va a ir bien. Quizás el hoy no sea el tiempo, pero que quiero dejarte, Pastor Fabio, de la radio, la gente que pueda ver esta palabra de otros lugares, tenemos que convencernos que nos va a ir bien, que Dios está con nosotros, que si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor te bendiga y que esta palabra te resulte de bendición y de impulso para seguir hacia adelante, no aflojar, no renunciar, no quedarte a mitad del camino. Te mando un abrazo grande y toda la bendición de Dios para vos. Amén. Gracias, pastor. Qué hermosa palabra y qué realidad, ¿no? Al justo le irá bien. Así que ahí estemos
parémonos en esa vereda y que Dios se pueda manifestar con poder y gran gloria. Quiero invitarte, pastor, a hacer una oración por toda la audiencia, por toda la gente hermosa que nos sigue, y gracias por usted, pastor, ser parte hoy de esta emisora y seguir en contacto para la bendición de nuestro Señor. Así que te invito a hacer esa oración por cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te ruego por cada persona, hasta donde esté llegando esta palabra, cada familia, cada hogar, cada ministerio, cada hijo tuyo, Señor. Yo ignoro la realidad de cada uno, Señor, por razón de la distancia y no conocer a tanta gente que hoy está conectada y que está escuchando esta palabra, Señor. Pero en esta hora bendigo al pastor Fabio, su esposa, su hija, bendigo la congregación en Santa Clara, Señor, y los lugares de influencia, Señor, donde ellos están trabajando. Señor, te pido que los bendigas y que sigas prosperando y abriendo puertas y caminos. Sorpréndelos, Señor, en este tiempo. En estos días, Señor, sorprende a tus siervos que están dando su vida, Señor, para este servicio sagrado, Señor, que es el ministerio, que es predicar la palabra, que es llegar con un mensaje de esperanza y de fe en medio de tantas malas noticias, Señor, y tantas tragedias de este mundo. Padre, yo bendigo sus vidas, su ministerio, y yo te ruego también por todos los que hoy estuvieron conectados, sean cual fuera la necesidad. Señor, declaro bendición, sanidad, milagros, prosperidad, provisión sobrenatural. Señor, yo creo que lo haces ahora, te glorificas ahora. Señor, gracias porque estás haciendo cosas grandes que están más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. Declaro, Señor, milagros que se sueltan sobre las vidas, milagros financieros, milagros de sanidad, milagros, Señor, sorprendentes de restauración de familias, de personas que están mal, Señor. Gracias porque tu mano se mueve, tu Espíritu Santo se mueve y una y otra vez serás glorificado, Señor. Gracias, papá, te honramos y te decimos, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, pastor. Gracias por haber estado en este tiempo con nosotros. Realmente ha sido un placer. Han sido de esas entrevistas que te dan ganas de seguir escuchando más. Así que te quiero agradecer este tiempo, pastor. Bendiciones para tu esposa, para toda tu familia, para tu hermosa congregación. Y gracias a Nancy por este contacto que hemos podido conseguir para tenerte en nuestra emisora. Así que nos sentimos muy felices de haber hecho esta entrevista y quedamos abiertos para la próxima, si Dios así lo permite. Gracias, pastorazo. Dios te bendiga y Dios bendiga a toda la audiencia. Amén. Gracias. Muchas gracias, pastor. Y bueno, si Dios permite en algún momento encontrarnos, que vengas a Santa Clara, o cuando andemos por Neuquén, poderlos pasar a visitar, a saludarlo, a darnos un abrazo ahí y de bendición. Así que muchas gracias y un placer. Amén, para servirles. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Así ha estado el pastor entonces, Néstor con nosotros, compartiendo esta bendición maravillosa. Y quiero agradecerle a Dios por este contacto tan lindo. Gracias, Nancy, realmente un placer haber tenido al pastor Néstor con nosotros. Qué lindo, ¿no? Poder hablar de diferentes temas y tan predispuesto para una entrevista de las que da mucho placer poder hacerla. Así que quiero invitarlos también, agradeciéndole a Dios. Nara va a tener su programa el día miércoles. Este miércoles va a estar Gabriel y Sofía de Entre Ríos, Gualeguaychú. Van a estar hablando sobre el tema de abusos y restauración sexual en los jóvenes, en este caso, miércoles a partir de las 20 horas, los está invitando Nara, y nosotros también los invitamos a ver un programa muy hermoso, muy bueno, que va a hablar entonces sobre el abuso y la restauración sexual en los jóvenes. Así que sean todos bendecidos. Va a estar Gabriel y Sofía. Prepárate para esa bendición y que la gloria del Dios Todopoderoso se mueva con poder y unción del cielo. Gracias por todo lo que Dios hace con cada vida, con cada corazón. Así que nada, al pie del cañón, ahí vamos a estar entonces compartiendo la programación y invitamos a todos. Mañana lo vamos a reiterar para la gloria del Señor. Bueno, así hemos estado con el pastor Néstor Fure. Qué lindo, qué hermoso. No te olvides de dejar los comentarios ahí abajito, mandanos mensaje, comentanos, ¿te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Decinos cositas lindas, por supuesto, porque esto nos da mucho ánimo de seguir haciendo nuestros programas. Dios te bendiga. Le digo al Facebook, muchas gracias. Hasta mañana. A todos ustedes que vamos a estar compartiendo el programa Al Mal Tiempo, Buena Cara. Mañana vamos a tener
docentes, ¿eh? ¿Docentes de dónde? Comenzamos con los docentes de Colombia. ¿Cómo están trabajando en Colombia? Vamos a hablar con 3, 4 docentes maravillosos, pastores por un lado, que vamos a tener la bendición de entrevistarlos. Así que no te pierdas el programa de mañana, como así también vamos a tener docentes de aquí de Argentina en la semana. Así que Dios bendiga muchísimo entonces a cada uno. Dios les bendiga, digo chau, hasta mañana al Facebook, chau, 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 hasta mañana y sigo